Bueno, en primer lugar quisiera, por supuesto, agradecer a los colegas de los hospitales que finalmente, a través de ellos y a través de los laboratorios de referencia regional, que virtualmente tenemos uno en cada región, constituyen lo que es la red de laboratorios que nos ayudan y que nos fortalecen como institución nacional y posiblemente como laboratorio de referencia nacional para poder mostrar estos avances que hemos venido realizando, ¿no? Lo otro, comentarles también que recientemente en el instituto hemos tenido algunos cambios. Actualmente cada laboratorio nos formamos por grupos afines. Nosotros hemos llamado esto la unidad de bacteriología. Dentro de esta unidad de bacteriología tenemos al Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias, tenemos bacteriología clínica, también bacteriología especial y metaxénicas y zoonosis. Y la idea es recopilar un poco la información de grupos temáticos para poder mostrarles un poco lo que hemos seguido avanzando. ¿Ok? Bueno, primero quería mostrarles un poco la estrategia que tenemos desde el punto de vista de secuenciamiento en el laboratorio. Y lo que queremos es, primero, muchas de las bacterias que son de relevancia en salud pública. No son todas, por supuesto, hay más, pero son las que nosotros trabajamos y que a partir de estos años estamos empujando para tener una idea de cómo son los patógenos. Siempre vamos con esta filosofía de, si conocemos el patógeno, podemos enfrentar la enfermedad. Y ese es un poco lo que vamos trabajando. Primero hemos hecho estudios retrospectivos para poder entender cómo estaban organizándose y cómo es el bagaje genético de estas bacterias que nos vienen causando problemas y nos van a seguir causando, como bien lo decía Pablo anteriormente. El tema de resistencia antimicrobiana es un tema no solo local, sino global. Entonces vamos a ver también un poco las iniciativas que tenemos. Bueno, en el laboratorio básicamente de rutina usamos Illumina, sin embargo también utilizamos otras tecnologías para poder mejorar esta caracterización genética. Bueno, esto ya básicamente, como les comentaba, somos parte de la red PulseNet, que es una red global que busca que los países puedan, mediante el secuenciamiento del genoma completo, puedan identificar, por ejemplo, brotes, especialmente dirigido a lo que son patógenos de origen alimentario, ¿no? Especialmente estos brotes que habíamos visto en otros países, las salmonelas, cuando vamos a comer nuestro pollito a la brasa, usualmente nos producen un cuadro diarreico o vómitos y finalmente produce un brote en un determinado espacio, ¿no? Eso en Perú somos campeones mundiales en enfermedades transmitidas por el alimento, las famosas zetas. Lamentablemente no somos campeones en caracterizarla y soy consciente de eso, pero sin embargo estamos cada vez mejorando en esto. Después, por supuesto, después de obtener las secuencias, tenemos que ver cuál es la mejor estrategia para analizarlas. Como ven, no trabajamos con un solo patógeno, sino con diferentes tipos de patógenos. Son diferentes variantes, diferentes características genéticas de cada uno. Entonces necesitamos tener un algoritmo que sea cada vez más amplio y permita poder caracterizar mejor los patógenos que trabajamos. Como ven, los algoritmos son casi homogéneos, muchos grupos a nivel global utilizan los mismos, sin embargo, tienen algunas particularidades de las cepas que trabajamos, ¿no? No quiero entrar en detalles, pero básicamente esto se resume un poquito aquí. Con Illumina tenemos esto, o sea, tenemos muchas secuencias pequeñas, el 99% probablemente del genoma está ahí. Sin embargo, los fragmentos que generan, por ejemplo, en esta bacteria es una Burkholderia pseudomallei, que es una bacteria bastante compleja, tiene 2 cromosomas, un genoma grande. Entonces, cuando secuenciamos con Illumina, lamentablemente tenemos unos fragmentos que nos permiten hacer varios análisis, podemos identificar los genotipos y otro tipo de análisis y determinar qué genes puedan contener, pero sin embargo no tenemos la historia completa, no tenemos el genoma cerrado completamente, ¿no? Estos 2 cromosomas, como los queramos entender, no tenemos los plásmidos. Entonces la estrategia que tenemos en el laboratorio es trabajar de manera masiva con las cepas que tengamos de diferentes patógenos, pero los grupos específicos, los linajes más frecuentes, los que están asociados a un brote, los secuenciados mediante las técnicas de nanopore, que nos permiten ya tener secuencias más largas y unidas con las secuencias de Illumina, podamos tener un ensamblaje híbrido de tal manera que tenemos ya el genoma cerrado. Y podemos identificar los plásmidos, estos plásmidos que nos dicen mucho porque es una capacidad rápida que tienen las bacterias de adaptarse en un determinado nicho, ¿no? Entonces, especialmente estas que están asociadas a resistencia, vamos a ver la presencia de plásmidos. Probablemente la bacteria no cambie mucho, pero adquiere un plásmido, le cambia la vida, como vamos a ver ahora con algunas salmonelas que hemos venido trabajando.
Entonces, esta estrategia nos permite poder tener una mejor capacidad, una mayor resolución de la caracterización de los genomas. Y, por supuesto, hacer una comparación global también nos importa porque tenemos que ver el contexto, ¿no? Por ejemplo, en este caso era una bacteria de Burkholderia pseudomallei. Fue interesante porque fue el primer caso que se reportó en Perú y que una de las primeras preguntas era de dónde vino esa cepa. Probablemente sea nacional, autóctona, o es una cepa de repente que ha venido de un paciente o de repente por X motivo haya sido traída por algún turista, ¿no? O de repente del Asia, por ahí donde es muy común. Sin embargo, los secuenciamientos genómicos nos indican que está asociado al clúster de los genotipos que circulan a nivel de Latinoamérica. Entonces, lo más probable es que sea una cepa que ha estado circulando en el país, pero de manera, llamémosle, la persona que se infectó con esta bacteria fue como una lotería muy mala, por supuesto, porque finalmente la paciente lamentablemente falleció. Mientras nosotros estábamos cultivando la bacteria, ya la paciente había muerto, estaba en cuidados intensivos. Entonces ya después que secuenciamos y todo fue post-mortem. Como ven, es una bacteria bastante agresiva, pero necesitamos ir vigilando. Así como esta, hay muchas bacterias que lamentablemente no las conocemos, están circulando, en algún momento están causando enfermedades y probablemente no se identifican adecuadamente en nuestro sistema de salud, que necesitamos ir mejorando y conociendo, y eso creo que es la labor de los laboratorios de referencia nacional, conocer cada vez mejor estos patógenos emergentes. Bueno, otro tema importante, que es el grupo de la unidad de bacteriología, es que lidera lo que es la Comisión Multisectorial para enfrentar la resistencia de los antimicrobianos. Es un grupo de trabajo, todos los países desde 2015 han sido instados por la Organización Mundial de la Salud para tener un plan nacional para enfrentar este problema. Es un problema, como les comentaba, no es de nosotros nada más, a nivel global, y lamentablemente todos le llaman de diferentes formas. La que más me gusta es la pandemia silenciosa. ¿Por qué? Porque está ocurriendo, todos los días está muriendo un montón de gente por esto, pero lamentablemente no le estamos haciendo caso y silentemente nos está matando. Probablemente causa más muertes que otras enfermedades. Se calcula para 2050 probablemente cause mayor muerte que el cáncer, que todas estas enfermedades juntas. Entonces, como ven, el futuro es incierto, probablemente apocalíptico, pero sin embargo es necesario generar acciones que permitan mitigar ese problema, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito la historia que le voy a contar de lo que estamos trabajando en el país. Bueno, el Perú desde 2019 genera datos y envía información en este caso, de un grupo de hospitales. Todavía estamos comenzando con 21, pero cada vez vamos ampliando. Este año esperemos ampliarlo de una representatividad nacional hacia lo que es la vigilancia global de la resistencia a antimicrobianos, llamado GLAS, que lo maneja la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí enviamos información de los hospitales, de sus patrones de resistencia, para poder colaborar con esta vigilancia global. ¿Por qué es importante esto? A veces uno y los hospitales me dicen, ¿pero por qué necesitan información? Porque basados en esta información se pueden ayudar, por ejemplo, a comprar antibióticos, utilizar, por ejemplo, antibióticos nuevos. Vamos a ver un poquito más adelante también, por ejemplo, el caso de tuberculosis, súper interesante. A partir de este año el esquema cambió totalmente el tratamiento. Ese esquema de tratamiento se debe a que años de investigación del Estado peruano en conocer un poco de tuberculosis. Lamentablemente ya los antibióticos, los antimicrobianos que utilizamos en tuberculosis ya no están sirviendo. Entonces tenemos que utilizar unos nuevos. Probablemente ese es el escenario para lo que es resistencia antimicrobiana en bacterias hospitalarias. Eso va a ser el problema. Vamos a tener que cambiar y utilizar nuevos antimicrobianos, nuevos antibióticos. Lamentablemente son caros y necesitamos ir adoptándolos. Entonces ese es el escenario probablemente que nos queda. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos en el país es, basados en esta vigilancia global, tenemos una vigilancia nacional, le denominamos VIRAM, en la vigilancia de la resistencia antimicrobiana en Perú. Y bueno, nos enfocamos en tres eventos de vigilancia, ¿no? Uno es las infecciones asociadas a la atención en salud, las famosas IAS, o anteriormente denominadas infecciones intrahospitalarias, que probablemente sea la principal causa de muerte a nivel nacional, porque todos conocemos, hemos tenido algún familiar en el mismo COVID, hemos tenido COVID, pero hemos tenido coinfecciones asociadas a bacterias. Entonces, ese es un grupo bastante importante. Después también tenemos las neumonías y las meningitis, infecciones que lamentablemente no le estamos dando el valor que necesitamos. La meningitis, muchos niños,
Muchos niños cada vez se mueren por estos problemas y no sabemos cuáles son los patógenos que están asociados. Necesitamos mejorar esto. Enfermedades diarreicas agudas, también siempre hemos dicho, somos campeones en las enfermedades diarreicas agudas, en notificar. Cada año notificamos miles de millones de casos de infecciones de enfermedades diarreicas agudas a nivel nacional, especialmente en niños y en adultos. Pero sin embargo no sabemos qué está causando esas enfermedades. Entonces hacia eso vamos un poco a entender mejor y si estas enfermedades que son de origen comunitario, cómo pueden ser o cómo están respondiendo a al perfil de resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Conocer qué patógenos y cuáles son los mecanismos resistentes emergentes en este grupo. Y finalmente una bacteria que es bastante conocida también, enfermedad de transmisión sexual, el gonococo, que lamentablemente también cada vez estamos viendo un incremento de la resistencia a este patógeno. Entonces son los patógenos que son priorizados por la Organización Mundial de la Salud y que nosotros en el país estamos vigilando. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Para generar alertas, ¿no? En la época del COVID, generamos una alerta muy importante con los colegas del Laboratorio de Referencia de Micología, en el cual aislaron por primera vez, en colaboración con el Hospital Almenara, la primera cepa confirmada de Candida auris, ¿no? Candida auris es muy interesante porque a partir de ese primer aislamiento, como ven, han habido más aislamientos y cada vez ha habido una dispersión de esta levadura a nivel de los hospitales en Lima y en las regiones también, ¿no? Actualmente todavía contamos con el linaje que es propio de Latinoamérica, sin embargo, con el flujo de turistas y todo esto podemos tener en algún momento otros linajes europeos o asiáticos en los cuales lamentablemente está asociado a multidrogoresistencia, especialmente la resistencia a los antimicóticos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Otro tema importante también esto que les comentaba de las infecciones asociadas a la atención en salud. Ya nosotros desde 2022 ya hemos generado diferentes alertas para que se pueda incrementar la vigilancia de los carbapenémicos en cepas de origen hospitalario y en particular las coproductoras, ¿no? Las que tienen doble producción de carbapenemasas. Estamos trabajando en esto, lamentablemente esto no ha sido algo puntual, cada vez van aumentando las coproducciones y ese es un ejemplo más o menos de lo que estamos trabajando en los últimos años de la frecuencia de genes asociados a carbapenemasas en el país. Para que tengan una idea, entonces, en los grupos que ahorita estamos priorizando, que es Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter y Pseudomonas. Y es muy interesante porque lo que vemos es un incremento y una variabilidad muy interesante de la plasticidad que tienen estas bacterias de adquirir plásmidos, genes y información genética que les permite adaptarse a estos nuevos antibióticos y antimicrobianos. Entonces, basados en esta información, lo que hacemos, se han dado cuenta, ¿no? Primero vemos un poco el global, nos trabajamos con con la información que nos llega al instituto y de ahí seleccionamos cepas que nos permiten hacer el análisis genómico, ¿no? Para entender mejor, porque como todos saben, los recursos son limitados, no tenemos presupuesto específico para resistencia antimicrobiana, estamos luchando con eso para los próximos años, pero con lo poco que tenemos que saber usarlo y poder trabajar en la caracterización. Estamos trabajando, por ejemplo, en Cinetobacter, fue muy interesante porque Cinetobacter por ejemplo, uno pensaba en tener muchos clones, mucha diversidad. Lamentablemente son 2 clones muy particulares los que están asociados a los brotes en el país. Y no solo en el país, en la región, porque todos son genomas que se reportan en Latinoamérica. Entonces son estos 2 clones, especialmente el ST79 y el ST2, que son los más predominantes en la región. Entonces estamos ante probablemente el incremento de casos debido a estos 2 genotipos. Otro tema importante y más reciente fue la reciente alerta que tuvimos sobre la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. En este caso, pues, debido a algunos reportes y tuvimos algunos documentos que nos llegaron desde el GLAS y también del CDC europeo, en el cual nos indicaban que había un incremento de casos de Klebsiella pneumoniae de un secuenciotipo en particular, el ST23. Este había causado inicialmente algunos casos y después ya comenzó a incrementarse, especialmente en hospitales en Europa. Y el CDC europeo comenzó a enviar información a los países para que puedan ir revisando si este patógeno, este genotipo está circulando en los países. Entonces en el país, bueno, fuimos trabajando en esto. Lo que hicimos fue un estudio retrospectivo. Agarramos
alrededor de 500 cepas del último año, del 2022-23, de los 2 últimos años, de tal manera que podamos entender un poco de cuáles son las características y podemos identificar alguna de estas cepas hipervirulentas. La estrategia fue primero trabajar con este string test, que es básicamente una especie de poner un palito o una asa de tal manera que podamos ver si se estira o no, si es muy mucoso. Usualmente la Klebsiella es mucosa, pero este es hipermucosa. No es una característica específica de las hipervirulentas, pero nos ayuda a poder reducir un poco la complejidad, ¿no? Tenemos miles de Klebsiellas, redujimos a una cantidad menor y a partir de estas cepas que primero tenían las condiciones de resistencia a carbapenémicos y tuvieran estas características de hipermucosidad, o sea, que estuvieran chiclosas, como le llamamos nosotros en el laboratorio de manera coloquial, estas cepas fueron secuenciadas, ¿no? Y después de hacer el análisis, bueno, tuvimos suerte, encontramos 2 cepas que estaban asociadas a hipervirulencia, una que fue justo el mismo genotipo que fue reportado en Europa, el ST23, que se aisló este año en Ayacucho, y también encontramos una que tenía características de virulencia, pero que pertenecía a otro genotipo. Sin embargo, también reportado en otros países, ¿no? Entonces, a través de esta información se envió este reporte a las autoridades, al Ministerio de Salud, al Viceministerio de Salud Pública, y a través del CDC se generó esta alerta de este año, ¿no? Sobre la Klebsiella hipervirulenta. Ahora, ¿por qué es importante una Klebsiella hipervirulenta? Probablemente ya en la anterior presentación han visto lo que es Klebsiella, pero el problema de Klebsiella es que normalmente las Klebsiellas son bacterias que no son virulentas en sí, tienen un porcentaje de virulencia bajo, no tienen muchos genes de virulencia. Usualmente son saprófitas, estas que podemos encontrar, pero sí tienen genes de resistencia. Sin embargo, estas Klebsiellas tienen genes que le confieren mayor capacidad de virulencia y de patogenicidad, de tal manera que tenemos una bacteria patógena que puede invadir órganos, que puede invadir otros tejidos en el cuerpo y adicionalmente resistente a los carbapenémicos. Entonces esto hace que sea una bacteria de relevancia en salud pública. Y es por eso que también generamos esta alerta, ¿no? Si hemos encontrado de 502, imagínense si hacemos un barrido a nivel nacional, entonces probablemente sea la punta del iceberg, ¿no? Bueno, estos son los resultados que tuvimos. Bueno, logramos también, mediante la estrategia de secuenciamiento por Illumina y combinada con Nanopore, pudimos cerrar los plásmidos. Contamos con 2 plásmidos que son los que circulan alrededor del mundo también y comparamos un poco con los que estaban circulando en otros países. Hay cierta relación, la ST23 es muy homogénea y tiene una alta relación genética con los plásmidos que circulan en otros países. Bueno, hasta ahí era un poco de lo que trabajamos con las hospitalarias. Ahora vemos un poco las comunitarias. En Shigella también estamos trabajando mucho en conocer cuál es la resistencia. Si bien es una bacteria, y todos probablemente en algún momento han visto a un niño menor de 5 años con diarrea, con moco y sangre, las famosas disenterías. Este es uno de los patógenos que está asociado a esa disentería, ¿no? Y lo que hemos visto es la resistencia, si bien es una bacteria comunitaria, no es hospitalaria, pero vemos ya que está aumentando la resistencia, por ejemplo, a quinolonas o a citromicina, que es la que usábamos, el antimicrobiano que usábamos como pastillas o como caramelos en la época del COVID, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces esto ha hecho de que estas bacterias, lamentablemente, que no eran resistentes usualmente a los antimicrobianos, ya en los últimos años está aumentando esta resistencia de manera agresiva. Entonces en algún momento vamos a tener bacterias multidroga resistentes, especialmente estas que producían alguna enfermedad que era fácil de controlar. E. coli, bueno, no quiero hablar mucho de E. coli, pero E. coli también es una bacteria supraplástica, se utiliza mucho en la vigilancia de una salud porque la encontramos en todos lados, podemos encontrarla en el estómago, en un río, en un pollo, en un alimento o en cualquier lado, ¿no? Es una bacteria bastante ubicua, pero también tiene la capacidad de adquirir esta información, ¿no? Y lo que hemos visto de los genomas que hemos secuenciado es esa capacidad que tiene, y especialmente nos enfocamos en las que son las diarrogénicas, porque nos interesa mucho las que están asociadas a enfermedades diarreicas agudas, y vemos también esta capacidad que tiene de resistencia, y no solo de resistencia, sino de adaptabilidad. Salmonella es otro tema también que venimos trabajando en los últimos años. Y bueno, hemos realizado un estudio en el cual trabajamos con las salmonelas
Un estudio retrospectivo de los últimos 20 años para conocer mejor cómo están las salmonelas a nivel nacional, por su relevancia no solamente en producción, también en salud humana y especialmente en las enfermedades transmitidas por alimentos. Eso es interesante, ese es más o menos el mapa de la información que nos llega de los países, perdón, de las regiones, y estas regiones finalmente nosotros las caracterizamos y hemos secuenciado. También, por ejemplo, hemos hecho estudios específicos, uno global sobre la resistencia en Salmonella, pero también en particular, por ejemplo, en Salmonella typhimurium. ¿Por qué? Porque es interesante, en el país nosotros todos comemos, o algún momento hemos comido el cuy, ¿no? Entonces, lamentablemente es un roedor y este roedor es el reservorio para estas bacterias, especialmente Salmonella typhimurium. Y hemos visto la alta resistencia que tiene, hemos encontrado cepas con resistencia a colistina, con resistencia a los betalactámicos. Entonces, lamentablemente este estilo de crianza del cuy en las regiones, probablemente convérsenlo con sus colegas en Cusco, en Ayacucho, en la sierra, usualmente cada vez se está utilizando muchos antibióticos para el crecimiento, lo usan como promotores. El cuy está más gordito y más grande porque le han dado más antibióticos. Lamentablemente esto finalmente se traduce en la presencia de bacterias multidrogoresistentes. Otro tema también importante y siempre lo resalto es Salmonella infantis, una bacteria que lamentablemente hace, no sé, 2014, más o menos unos 10 años, unos 12 años, Salmonella infantis no se aislaba en el país. Era bastante raro encontrar Salmonella infantis. Desde el 2012 aproximadamente tuvimos un boom de la Salmonella infantis. Y esto también se pasó a nivel global. Hace 5 años nosotros hicimos este mismo gráfico de Salmonella infantis a nivel global y encontrábamos algunos países, Perú, algunas regiones de Asia, Europa, pero eran muy contados estos circulitos. Actualmente, como ven, esta es la cantidad de Salmonella infantis que se reporta a nivel global. No son solo cepas, son genomas secuenciados de Salmonella infantis. O sea, es muy importante este grupo porque lamentablemente tiene un megaplásmido, que yo siempre le digo que este megaplásmido cuando adquirió esta Salmonella infantis le cambió la vida, porque en Perú, de convertirse en la salmonela olvidada, llegó a ser la número 1 y actualmente se pelean con enteritis el top ranking de las salmonelas. Entonces, para que tengan una idea, o sea, Salmonella infantis actualmente ha colonizado muchos de los centros de producción de pollos y también es una de las principales causas de infecciones en el país. Y lamentablemente el panorama es cada vez más complicado porque ya estamos encontrando plásmidos asociados a la resistencia a colistin y esto hace de que en algún momento pueda adquirir algunos plásmidos para resistencia a las carbapenemasas y lamentablemente ya no tenemos antibióticos para una Salmonella infantis. Entonces yo siempre digo de manera un poco jocosa, nos vamos a comer un pollito a la brasa, nos enfermamos con una Salmonella infantis, lamentablemente no, ya vamos a contraer una infección que no va a ser curable. Imagínense ese escenario, ¿no? en algunos años, probablemente ese sea, no quiero ser demasiado apocalíptico, pero eso es lo que probablemente eso nos llega. Otro tema importante también es Campylobacter, es una bacteria muy importante que probablemente causa, al igual que las shigella, causa disentería, se pelean entre ellas, entre las causantes de disenterías, especialmente en niños menores de 5 años, pero sin embargo en adultos no sabemos cuál es la historia. Pero a partir del 2019 tuvimos uno de los brotes más grandes en el mundo de síndrome de Guillain-Barré. Y lamentablemente al tener ese brote, nuestro sistema de salud, al tener tantos casos de una enfermedad tan terrible, porque te comienzas a paralizar básicamente desde las piernas y pues, todo el cuerpo si no tienes tratamiento, es un problema neurológico. Lo que hace Campylobacter es, al infectarte, no te das cuenta que has tenido la infección, pero tu cuerpo genera anticuerpos. Pero estos anticuerpos generados para Campylobacter son anticuerpos autoinmunes, también producen daños en nuestras neuronas. Entonces, solo es en un genotipo particular, en unos genotipos puntuales de Campylobacter que tienen esta capacidad de generar el mimetismo molecular, que finalmente generan anticuerpos autoinmunes y desencadenan este problema neurológico. Entonces, eso es lo que pasó en el Perú. Tuvimos el brote más grande en el mundo, tuvimos hasta 300, 200 casos por semana, imagínense, durante el 2019. Y esto no ha parado. Con el COVID tuvimos un pequeño break de unos años, pero después del COVID comenzó a aparecer de nuevo en el 2023 y este año seguimos teniendo casos de Guillain-Barré. Y lo que descubrimos fue que
estaba causado por este Campylobacter, con un genotipo muy particular de Campylobacter, que es el que ven ahí, el 29N23, y lamentablemente también es el Campylobacter, como otras bacterias de origen zoonótico, también está asociado a resistencia, porque el reservorio son los animales. Y lamentablemente, más del 70% de los antibióticos que se producen en el mundo van destinados a la producción de alimentos, de animales, de agricultura. Entonces, el 30% nomás que va hacia los hospitales, al tratamiento, cuando nos infectamos, todo lo demás va hacia los animales. Entonces, eso es básicamente lo que se traduce en esta resistencia. Y bueno, como les comentaba, la resistencia es bastante alta. Los antibióticos que vigilamos ya vemos que casi todos son resistentes. Estamos solo esperando, además que la eritromicina está aumentando, pero en algún momento también va a continuar. Hemos encontrado genes también asociados y bombas de flujo que ayudan a resistir estos problemas. Campylobacter todavía es una bacteria que si bien se estudia mucho, pero todavía el tema de resistencia, cada vez van apareciendo nuevos mecanismos de resistencia que tenemos que ir mejorando su estudio. Pero bueno, en el país ya hemos avanzado con 2 grupos, con el Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, a razón de este problema de Guillain-Barré. Otro tema también que estamos trabajando ya con nuestros colegas de la región es conocer mejor el Campylobacter en la región. Como ven, en Perú no solamente es un problema, también en la región, pero vemos que hay pocos genomas secuenciados en la región. Tenemos ahorita un proyecto con la Organización Mundial de la Salud, en el cual está financiando poder recibir cepas o muestras de diferentes países para que nosotros podamos secuenciarles y podamos conocer mejor el panorama de Campylobacter. Porque ya hemos visto, este año tuvimos la asistencia a Guatemala, que también tuvo un caso de síndrome de Guillain-Barré, y identificamos otro genotipo de Campylobacter que estaba asociado a Guillain-Barré, distinto al que nosotros circula acá en Perú. Entonces, cada vez en la región se vuelve un problema bastante grande el tema de Campylobacter. Bueno, lo otro que es importante también, espero que todavía tengo tiempo, tengo acá 50 diapositivas más, perdonen que los aburra, pero bueno, ojalá que se despierte. Es un tema importante, como les digo, les voy a mostrar un poco lo que estamos avanzando, muy rápido, pero igual espero que les sirva y cualquier cosa, cualquier detalle, muchos de los colegas están aquí o también conmigo podemos trabajarlo. Entonces lo que apuntamos es a que esta vigilancia que lo hacemos en los hospitales sea una vigilancia más grande, no solamente en los hospitales, sino también en los sectores. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, el 70% de los antibióticos antimicrobianos, ¿dónde van? Hacia el sector agropecuario, la producción. Entonces, hay que ir hacia ellos. Entonces, hay que darles ese enfoque, ¿no? Que no solamente lo que producimos, pollitos más gordos, cerritos más gordos, y tenemos mayor alimento, pero lamentablemente esos alimentos vienen con su paquete al costado, ¿no? Una bacteria multirobo resistente, y entonces ese queremos un poco traducirlo hacia los productores para que finalmente esto va a conllevarnos no solamente a causar más infecciones, sino probablemente infecciones que no se van a poder tratar. Entonces, esa es un poco la iniciativa de esta vigilancia bajo el enfoque de una salud, en el cual hemos seleccionado 4 bacterias trazadoras. Hemos iniciado con 2, con Salmonella y E. coli, y posteriormente Vibrio y Campylobacter. Campylobacter es más difícil, una bacteria fastidiosa, como le digo yo, pero tenemos que ir avanzando. Y lo que hacemos es, estamos trabajando con SENASA, SANIPES, DIGESA, el INS y todas las instituciones que quieran involucrarse, ¿no? Para poder contar con cepas de diferentes entornos para entender mejor cómo circula estos genes de resistencia y estas bacterias asociadas a resistencia antimicrobiana. Y bueno, quiero detenerme un poquito aquí, un poquito de cherry para lo que es tenemos una página web oficial sobre la resistencia antimicrobiana que está a cargo de la Comisión Multisectorial que lo dirige el Instituto Nacional de Salud a través del Ministerio de Salud. Y también lo otro es comentarles que ya tenemos una ley que ahorita está ya casi a puertas, espero que el próximo mes entre al Pleno, ya pasó por la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República y ya está a puertas, ya tenemos dictamen aprobatorio, así que estamos súper contentos en el equipo. Y va a ser la primera ley peruana sobre resistencia antimicrobiana bajo el enfoque de una salud. Y lo que estamos viendo es que probablemente esto va a servir para generar más presupuesto y otro tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, entonces, todavía no termino, faltan 50 diapositivas, de verdad, en serio. Hemos trabajado mucho estos años. Bueno, no quería dejar unas cuantas diapositivas rápidas nomás.
no quería dejar también hablar un poco de tuberculosis. Como les comentaba, es un problema nacional. Como somos campeones en EDAS, también somos campeones en tuberculosis. Y no somos campeones solo en tuberculosis. Justo escuché a Pablo anteriormente, hablaba que Inglaterra secuenciaba toda su tuberculosis, pero pues no va a tener las tuberculosis que tenemos nosotros, y somos campeones mundiales en tuberculosis. O sea, imagínate que ya tienen 50 de tuberculosis, nosotros tenemos miles de casos de tuberculosis. Entonces, pero sí, tenemos unas iniciativas muy buenas. La doctora Zuly Puyén es la jefa de laboratorio, que está haciendo unas cosas súper interesantes. Y una de estas es esta, ¿no? Conocer mejor, como le decían, los patógenos tenemos que conocerlos. Entonces, igualmente, también tenemos que conocerlos a nivel nacional. Muchos de ellos a veces colaboramos con muchas universidades fuera, pero también necesitamos generar capacidades nacionales para conocer estos patógenos. Entonces, esto ha permitido estos proyectos financiados no solamente por CINESI, sino con CITEC y los fondos del Reino Unido, conocer un poco, por ejemplo, la resistencia a estas drogas antituberculosas, ¿no? Y nos interesaba mucho no solamente las resistentes a drogas antituberculosas que ya se usaban, sino las nuevas, las que están apareciendo recientemente, las que se están usando, las que se vienen en un futuro. Entonces, lamentablemente, ya se están identificando estos genes de resistencia en estas drogas que se están usando, son nuevas, y que lamentablemente el panorama, las bacterias son muy rápidas, se adaptan muy rápido. Y eso es importante que tenemos que tener claro, ¿no? Son bacterias, tienen millones de años antes que nosotros, así que tienen una capacidad enorme de adaptación. Otro tema interesante, justo me gustó mucho el comentario de Pablo, es este proyecto que fue súper interesante, en el cual la idea era traducir esto, ¿no? O sea, la misma experiencia del Reino Unido, ¿qué tanto costará secuenciar todas las bacterias que llegan al INS? Porque lamentablemente casi el 99% de las cepas de tuberculosis llegan al instituto, se caracterizan, se genera el perfil de resistencia. Entonces la idea era hacer una prueba de concepto de verdad si vale la pena la costo-efectividad de secuenciar todo o hacer las pruebas que son convencionales, ¿no? Fue interesante. Los invito a que lean el artículo, acá está. Fue interesante los tiempos, si se dan cuenta, acá está David, cualquier cosa, si quieren tener más detalle en el paper, ellos son los que han trabajado en el laboratorio de tuberculosis. Y si se dan cuenta, cuando usan WGS, finalmente se reduce la cantidad de tiempos y lo podemos hacer en un solo ensayo y determinar todas las resistencias a todos los antibióticos. Y que si lo hacemos por separado con diferentes metodologías, lamentablemente los plazos son bastante largos, ¿no? Ahora, yo creo que esto para un paciente con tuberculosis multidroga resistente o extremadamente resistente, creo que es vital, ¿no? Conocer cuál es la resistencia de estos antimicrobianos o estos drogas antituberculosas. Bueno, también quería comentarles un poco de leptospira, ya voy por 40, disculpen, falta 30 todavía. Y también hablarles de Bartonella, ¿no? En Perú también, como somos campeones, tenemos nuestra bacteria campeona, ¿no? Que es Bartonella, una bacteria propia, endémica, autóctona de los Andes. Y también leptospira, que se pelean con dengue porque son las que más se identifican a nivel nacional. Leptospira y dengue se paran peleando en eso. Entonces, dentro de las bacterias también tenemos nuestra bacteria que está asociada a estos brotes. Y bueno, tenemos un par de artículos, hay más por supuesto de los laboratorios, pero me pareció interesante de los polimorfismos de Bartonella, ¿no? Este es un trabajo del laboratorio en el cual nos muestra un poco la diversidad que se tiene. Si bien cada vez necesitamos ir conociendo, el COVID nos dio una patada bastante fuerte al sistema de vigilancia. Actualmente estamos retomando la vigilancia de Bartonella, pero necesitamos tener mayor cantidad de cepas a nivel nacional para poder entender mejor la diversidad de Bartonella. Probablemente cada vez vamos a tener más Bartonellas nuevas inclusive especies, algunas que no se cultivan, que en algún momento tendremos que ir avanzando en eso, pero sí estos trabajos nos ayudan a entender mejor el patógeno. Otro patógeno importante también es Leptospira, como les comentaba, es una bacteria, si bien que causa muchos casos a nivel nacional, pero es difícil de cultivar, de poder recuperar la bacteria. Entonces, ahora cada vez el instituto está mejorando eso y estamos ya trabajando con sitios centinela para poder tener una mejor recuperación y poder tener una mejor caracterización de las leptospiras que tenemos a nivel nacional. Ese es nuestro compromiso. Y bueno, lo dejé para el último, es un trabajo que ya venimos haciendo también en el laboratorio durante años, de Vibrio. Y bueno, en Vibrio lo que tenemos un poco la filosofía de esta tarde, trabajar con las infecciones de Vibrio y cómo están asociadas con estos fenómenos ambientales como por ejemplo
los eventos del niño, ¿no? Y otros eventos que pueden desencadenar el incremento de casos de estos patógenos, ¿no? Y se considera como una bacteria trazadora para variables ambientales. Y venimos trabajando con Vibrio cólera, Vibrio Paramelíticos, como parte de las vigilancias que realizamos en el INES. Y bueno, desde el 90, 91, todos los 90 y a partir del 97 en Vibrio Paramelíticos, estamos entendiendo mejor cómo están estos patógenos, ¿no? En el caso de paramolíticos tenemos ya una mejor idea de qué es lo que circula. Todo lo que circula a nivel global lo tenemos en Perú. Todas al final hay una conexión interesante, ¿no? Lamentablemente es así. Es una bacteria marina, entonces nuestro mar está conectado con todos los mares. Entonces, esto lo que hemos observado, hemos visto una cosa muy interesante. Hay una conexión muy puntual con bioparamolíticos y continuamos. Cada vez que nos vamos a comer un cevichito, no se olviden de bioparamolíticos a los días siguientes. Y bueno, estamos conociendo también mejor cómo es la dinámica cada vez que hay un niño, cómo van apareciendo nuevos clones de estos bioparamolíticos y probablemente en algún momento aparezca un nuevo clon de Vibrio cólera o otro vibrio que lamentablemente no estamos... va a venir en cualquier momento, así que no soy catastrófico. Y bueno, y este año, en colaboración con muchos colaboradores en el tema de Vibrio, vamos a ser sede por primera vez del Congreso Mundial de Vibrios, así que están invitados. Pueden visitar esta página para que puedan participar en este congreso. Van a venir expertos mundiales de Vibrio, así que los esperamos en octubre. Aquí va a ser esto en el hotel, en el Marriott. Y bueno, pueden presentar sus trabajos también. Y bueno, finalmente agradecerles, ya se acabó. Disculpa por el retraso, bien, y por tan larga charla, pero les agradezco por su atención. Y bueno, cualquier comentario, pregunta, reacción, estamos aquí para cualquier cosa. Gracias.